Hola, buenas noches. La gran maquinaria del festival se ha puesto en marcha. Tesoros ocultos que vuelven a brillar en la pantalla, revelaciones, posibles descubrimientos, que para esto, entre otras cosas, están los festivales de cine y nombres consagrados. Entre estos últimos han sonado hoy con fuerza especial los de Wim Wenders y David Lynch. David Lynch nunca deja indiferente al espectador. Los cinéfilos lo adoran o aborrecen a partes iguales. Su filmografía es conocida por el espectador español. Eraserhead, cabeza borradora, sumergió a quienes la vieron en un clima de pesadilla. Pocos olvidarán al bebé monstruoso de la historia. Después, Blue Velvet fue una nueva inmersión en la angustia, el sexo y la nocturnidad. Corazón salvaje, esquivando la clasificación X, es hasta ahora el último juego de excesos de Lynch. Pero mucho tiempo antes, en 1968, el realizador británico ya vivía con sus fantasmas. The Alphabet y The Grandmother, los dos cortos que ahora recupera el festival, son muestras incipientes de la capacidad de Lynch para inquietar a la platea. Para redondear este acercamiento al autor del Hombre Elefante, el certamen ha proyectado un documental de la productora francesa SEP, en el que el periodista John Powers, colaborador de Los Angeles Weekly, entrevista a Lynch. You know, like maybe what we were talking about films, you know, because everybody has a camera and everybody has film. But to give a sense of place, to me, is a thrilling thing. And the sense of place is made up of what says a place is details. And so the details are incredibly important. If they're wrong, then it throws you out of the mood. El relato de la vida del doctor Korczak, un médico que trabajó en el gueto de Varsovia durante la ocupación nazi, es el último trabajo del veterano cineasta polaco Andrzej Wajda. ¡Stój! Jak ci nie wstyd, dziecko! Wim Wenders, también proclive a la biografía, recuérdense sus películas sobre Dashiell Hammett y sobre Nicolas Ray, firma el documental exhibido hoy sobre el modisto japonés Yonji Yamamoto. También hoy, en la sección Petit Festival, se ha proyectado la cinta francesa La Fracture de Myocarde. Et tout ça est secret, juré. El film presenta las aventuras de un grupo de niños ante una situación inesperada, la muerte de la madre de uno de ellos. La Fracture de Myocarde obtuvo el Premio Italia de este año. Director de cine, dramaturgo, presidente de la Unión de Cineastas Soviéticos hasta hace muy poco tiempo y miembro del jurado del Premio Europa, el cineasta Andrei Smirnov es también actor en una de las películas que se exhiben en el Festival de Cine de Barcelona. Es Chernov, dirigida por Sergei Chusky, la película, y es una producción, muy buenas noches, que se aparta de lo que es la típica producción, el típico planteamiento de un producto surgido en la Unión Soviética. Esto se debe a los nuevos aires que ha propiciado la perestroika. Bueno, antes de la perestroika, una película así no podía aparecer sencillamente. Por otra parte, se trata de una novela de Sergei Yursky, que es el director de esta película, que la escribió hace unos 10 años, pero no la publicó antes de la perestroika, lo ha hecho ahora y después la ha adaptado para la pantalla. Es una historia de un arquitecto moscovita que se encuentra en la atmósfera, en este caso esa atmósfera que se llamaba de la estagnación. Es la historia de la traición de él mismo, de su conciencia, la historia de un hombre que se esforzaba para no contactar con el régimen, para evitar la traición moral que era indispensable para poder prosperar y que finalmente no ha podido evitar. Por eso el fin es trágico. Usted es el lector en esta película. ¿Es esto
algo habitual en su carrera o forma parte de una excepción? Yo he hecho varias películas, unas 6 o 7, creo, como actor. Pero normalmente no lo hago. El trabajo de actor lo he hecho muy poco. Entre las películas que he hecho, esta creo que es la mejor. Y esto es gracias al director. Porque mi profesión ha sido la profesión de director. He hecho varias películas como director. Trabajo en el cine hace unos 30 años. Pero hace 11 años abandoné la dirección debido a las dificultades por la censura. Porque ninguna de mis películas ha sido distribuida sin haber cortado antes algunas escenas. Y hay películas que se han quedado en el cajón durante 21 años y se han distribuido 21 años después de haber sido hechas. Después de dejar la dirección, he trabajado como autor de obras de teatro, también un poco para el cine. Y los 3 últimos años no he hecho nada como artista porque he trabajado como presidente de la Unión de Cineastas Soviéticos. ¿Por qué Barcelona en esta película Chernov, Chernov? ¿Qué importancia tiene la ciudad en la trama? Creo que es algo muy lógico. Va a verlo usted en la película. En primer lugar, se ha rodado en Barcelona una gran parte de la película. La parte final pasa en Barcelona. La filmamos en septiembre pasado. Creo que el director ha escogido Barcelona por su arquitectura, porque es una ciudad muy conocida por sus movimientos de arquitectos, por ejemplo Gaudí, porque existen también los trabajos de arquitectura de Bofill, algunos de sus edificios han sido filmados para la película, y este medio urbano, el medio de la arquitectura pintoresca, juega un papel, creo, muy importante en nuestra película. Como miembro del jurado, ¿qué opinión le merece este Premio Europa, que da sobre todo cancha a estos jóvenes creadores, a muchos directores que han realizado su ópera prima? Creo que la idea del premio es muy buena. En mi opinión, los antiguos festivales cada vez envejecen más y son menos. Creo que hacen falta festivales menos comerciales con esa idea más práctica como el de Barcelona. Veremos que estos festivales se van a desarrollar cada vez más. Pero ayer oí decir que algunos de los ganadores del premio han tenido dificultades para cobrar el dinero que les había sido concedido. Creo que esto tendría que facilitarse. Es muy importante hacer una promoción de los jóvenes artistas, darles la posibilidad de financiar por lo menos la mitad de su proyecto. Muchas gracias, señor Smirnov. They've not started. If they want you, they'll keep you till last. Left here. Sorry, my fault. You work here? Well, obviously you did. Do you always get this nervous at interviews? I haven't been to many. No? Paper Mask, del británico Christopher Morahan, ha sido el filme escogido para abrir la sección competitiva del festival. El protagonista, Paul McGann, a quien pudimos ver recientemente en Dealers, Clan de Ambiciosos, encarna aquí a un personaje frustrado por su expulsión de los estudios de biología, suplantador de la personalidad de un médico que acaba de fallecer en accidente. Es aquí donde se producen los mejores logros de la película, en el hospital, por la sensación de pesadilla que produce ver a ese impostor, obligado a detener hemorragias atroces bajo la mirada atenta del director del centro. Do I get a local or what?
Hay algo de kafkiano y algo de denuncia de paciente de la seguridad social en las escenas que lo muestran hojeando un libro antes de atender una fractura. Sin embargo, no tarda en surgir el love story con la enfermera que le hace de lazarillo y un amago de thriller metido con calzador cuando el amigo del pasado se cruza en su camino y amenaza con delatarle. Y ahí el ritmo del film se convierte en un rizar el rizo un tanto farragoso. Sin embargo, se agradece el vigor con que Morahan, autor de la serie televisiva La joya de la corona, ha narrado esta pequeña historia sobre el camaleonismo humano y las pérdidas de brújula a las que todos estamos expuestos. Listen to me. My job is hard enough without having to cover. You don't have to cover for me, right? Todo lo contrario es el segundo film aspirante al Premio Europa, Faren, rodado con capital francés, pero con directora berlinesa, Sabine Presina. Sobre el papel pretende narrar el proceso de fascinación de un escritor sin musa hacia su ídolo, el poeta Arthur Rimbaud. Una fascinación que pronto le lleva a identificarse con él, instalándose en la casa que le acogió en Etiopía y entregándose al influjo de una sensual hechicera y de un mutismo que, más que poético, recuerda una caricatura de Rainman. Pretencioso y vacío a partes iguales, con unos personajes que deambulan entre postales exóticas sin que se sepa bien por qué. Mal homenaje al poeta, ya que cambia la locura apasionada de Rimbaud por un sopor mantenido a fuerza de encuadres inútiles y panorámicas interminables. No la salva, sino todo lo contrario, la presencia histriónica del protagonista, Tim Roth, a quien veíamos triunfar en Venecia con el Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard. En resumen, si hacía 20 años que un equipo de cine occidental no pisaba tierras de Etiopía, para acabar filmando este Faren, mejor haber perpetuado la espera. Fareish significa extranjero en una de las muchas lenguas de Etiopía. Sabine Fansina es su directora y la tenemos ahora con nosotros. Buenas noches. Una vez más es una película en la que el rodaje ha sido una aventura, ¿no? Sí. Si hay una aventura, esto lo ha sido. Ha sido necesario arrancar auténticamente la película del país, las imágenes de este país. Es una aventura porque es cierto que las condiciones físicas han sido muy difíciles, hace mucho calor, prácticamente no hay carreteras, los transportes son difíciles, es un país muy extenso, entonces para desplazarse es una aventura cada vez. Y yo tenía la ambición de rodar con un equipo de rodaje más o menos normal, es decir, éramos 35 técnicos y era pues toda una maquinaria muy pesada la que hacía falta transportar de un lugar al otro. Además, ha habido, por supuesto, las enfermedades tropicales que todos hemos cogido. También ha habido el hecho de una vigilancia muy estrecha por parte del gobierno, que es un gobierno determinado. A pesar de la colaboración con los etíopes, a pesar de un acuerdo que existía de coproducción con la Ethiopian Film Corporation, estábamos muy vigilados y había que dar cuentas de todo lo que hacíamos a cada paso. De la aventura en la pantalla, ¿le ha interesado esta peripecia personal de este hombre fascinado por Rimbaud en este caso, o ha querido usted sobre todo expresar un camino iniciático más que físico por estas tierras de Etiopía? Sí, creo que puede decirse que esta película es la historia de la búsqueda del personaje que se llama Anton. Es cierto que ha salido a buscar una cosa que no tiene y de la que se da cuenta que ha perdido en su mundo occidental. Y paso a paso irá abandonando todo este mundo y va a adentrarse en un África fantasma, si quieren decirlo, una África profunda, donde sentirá, quizás de una manera confusa, que existe una dimensión espiritual que nosotros realmente hemos perdido en nuestro mundo. Y además, lo que también quería hacer con esta película era sencillamente mostrar cómo podía haber visto Rimbaud ese país en esa época. Creo que actualmente las personas que tratan con Rimbaud hacen mucho de ombliguismo y hablan de su psicología, de la psicología occidental, para explicar la vida de Rimbaud. Entonces, a mí me ha parecido más interesante ir allí y ver ese país con la visión de Rimbaud, lo que él podía haber visto, lo que pudo haber sentido. Hablando de mirada, su mirada también tiene que ser bastante especial, dado su nacimiento en Berlín Este, su
cultura básicamente francesa, pero también sus grandes viajes a lo largo y también, quiero decir, extensos en el tiempo a lo largo de todo el mundo. ¿Esto hace que se convierta usted en una cineasta difícil de ubicar en el panorama europeo ahora mismo? Bien, sobre mi identidad cultural, yo creo que soy ante todo europea, después yo diría una mujer del mundo, después formo parte de las familias de los exiliados, de los desarraigados. Si eso es un impedimento o alguna cosa que empuje a la creación, creo que no hay una respuesta a eso. Creo que cada uno lleva la vida a su manera. Creo que para mí este hecho de estar desarraigada formará siempre parte de las historias que yo pueda explicar. Y es cierto que solo puedo vivir en ciudades como París, que son por excelencia ciudades para gente. ¿Qué significado para usted esta selección de su primera película para el Premio Europa? Bien, en primer lugar estoy muy emocionada y es un honor estar en Barcelona hoy. Y me gusta mucho el nombre de este premio que se llama Premio Europa, porque como acabo de decir, yo creo ser auténticamente europea. Creo que mi película es una película europea, porque si se ve bien verá que hay un actor alemán, hay un jamaicano, hay etíopes, hay una actriz francesa, la actriz principal que es inglesa. Son pues europeos que se encuentran en este lugar anónimo y que cada cual tiene su pequeño bagaje cultural que intenta comunicar. Con Premio Europa o sin él, imagino que estará usted pensando ya en nuevas historias para llevar a la pantalla, ¿no? Sí. Tengo un proyecto de película que está montándose en este momento. Es una historia que sucede en el universo de los artistas de calle, y aquí muy sabiamente haré el rodaje en París, que no necesariamente es más fácil, pero bueno, es así. Y es un poco la continuación casi de Farenz. Es la continuación de una búsqueda, quizás la mía, a la búsqueda de algo que para esta película intento encontrar en la creación, en la pureza de la creación de estos artistas de calle. Muchas gracias, Sabine Francinat, y mucha suerte en el Premio Europa. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos aquí. Mañana, un día más, seguiremos llevándoles toda la información del Festival de Cine de Barcelona. Hasta mañana, buenas noches. Thank you.